Querétaro en la cultura. Una mirada a las expresiones artísticas a través de sus creadores. Querétaro en la cultura. Esto es Querétaro en la cultura, un programa de entrevistas en el cual, a través de una sabrosa charla de café, conocemos en cada emisión a los hombres y las mujeres que en su quehacer cotidiano forjan las artes, la ciencia y la cultura de Querétaro. Soy Fernando Pérez Valdés y lo invito a conocer la vida y la obra de uno de los autores considerados más relevantes en la literatura de Querétaro. Y para saber de quién se trata, vayamos a conocer su semblanza. Corría el año de 1949 en la pequeña población de El Limón, en el estado de Jalisco. El 28 de noviembre de ese año llegaba al mundo un pequeño niño que recibiría el nombre de Arturo y que con el correr de los años sería conocido como el destacado poeta Arturo Santana. Entre los recuerdos más gratos de la niñez está el de haber sido invitado, al terminar sus estudios de primaria, a visitar al presidente de la República en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. En los revolucionarios años 70, los jóvenes hacían vibrar a una generación que cambiaría el curso de la historia. A mediados de esa década, Arturo Santana empieza a escribir. Y es a finales de esa década cuando se convierte en alumno del poeta jalisciense Adalberto Navarro en la Escuela Normal de Jalisco. Y es también justo al final de esa década cuando Arturo Santana egresa como maestro de lengua y literatura de dicha institución. A partir de entonces, se vuelve también coeditor de diversas revistas y publicaciones literarias en Guadalajara y Querétaro. También ha coordinado talleres de lectura y creación literaria y ha participado activamente como promotor cultural en programas radiofónicos. Arturo también ha participado con entusiasmo en la edición de colecciones literarias, cuadernos de cultura literaria y foros de literatura. Su extensa obra poética se encuentra dispersa en varias publicaciones locales y nacionales, entre ellas varios poemarios y 2 opúsculos. En el plano institucional, Arturo Santana se ha desempeñado como asesor técnico, consejero y tutor en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Actualmente se desempeña como maestro de didáctica de lengua y literatura en la Universidad Pedagógica Nacional. Entre sus principales obras se pueden mencionar Andamio, Fugas en mi menor, Alba nuestra de cada día, Paterna vía, Siete miras, De luz y tordos negros, Nuria, La iguana y En el ojo del huracán, Medida, entre otros. Esta es la tinta de Arturo Santana. Ahora vayamos con él a una sabrosa charla de café. Para el maestro Arturo Santana, quizá el aspecto fundamental de un escritor es responder a la pregunta ¿por qué se escribe? Corrían los primeros años en la década de los 70s. Estoy hablando de 1974. Allá en Guadalajara, Jalisco, mi estado. Había circunstancias difíciles en aquellas fechas. Y tan difíciles, diríamos, que
angustiaban las circunstancias políticas del país, las luchas políticas, las emergencias sociales, y me vi de pronto involucrado en algunas de esas circunstancias, agolpadas en el pecho, agolpadas en el cuerpo, y de alguna manera, no sé cómo, empecé a escribir. Hablo de mayo, junio de 1974. De pronto empecé a escribir. No queda muy claro acerca de qué, pero alguna fuerza interior me decía, Arturo, ponte a escribir. Y me puse a escribir cosas relacionadas con las luchas de aquellos años, las luchas estudiantiles, las luchas políticas, las rebeliones insurgentes. Por supuesto que nunca me he atrevido a publicar eso, porque era más evidencia de la necesidad de expresar, de decir, que de hacer literatura. Sin embargo, para el maestro Arturo Santana, la necesidad de expresarse no es suficiente para que un escritor sea considerado como tal. En otras palabras, no basta solo la escritura, sino que ésta debe tener una intención estética. Cuando uno está preparado para responder a la pregunta, ¿eres escritor? ¿Cuándo se concibe uno escritor? Por supuesto que en esas fechas, mayo, junio de 1974, yo no me consideraba un escritor. De ninguna manera, un profesor rural, un joven involucrado en las luchas políticas, un hombre joven, muy joven, involucrado en las existencias difíciles de quienes vivieron en esa década. Pero de modo inconsciente, haciéndole espacios, abriendo paréntesis entre el trabajo y las tribulaciones diarias, me veo de pronto en un café del centro de la ciudad, escribiendo solo, en una mesa. Y uno tras otro, los borrones, los párrafos, las líneas, amontonadas, hacinadas, urgentes, sin una idea clara, sin una idea estética, simplemente la necesidad de decir. Podríamos decir que ese fue el origen, que ese fue el principio, la necesidad de decir. Pero eso no es literatura. Además de la necesidad de decir, debe haber una intención estética. No solo decir, sino de decir de cierta manera. Como resultado de esa necesidad en Arturo Santana de transmitir sus ideas y emociones, nació el proyecto de Paternavía. Si bien el mismo autor reconoce que aún no había una idea clara de lo que estaba haciendo. Digamos que mi primer proyecto de escritura poética es el poemario Paternavía,
porque en él hay una lid de la memoria respecto de la realidad. Es un poemario que inició en 1977, una vez de los escarceos iniciales, pero tampoco sin una idea clara de lo que estaba haciendo. En el café lo digo con la prueba de que conservo agendas con las fechas de aquellos años, en donde están los textos manuscritos, por supuesto en el café Madoka, allí en Guadalajara, en el centro de la ciudad. Pero hay una idea constante en estos textos, inspirados en José Carlos Becerra, inspirados en las escrituras de Vicente Alexandre, inspirados en las lecturas de Alberto Rojas, viene volando los versos de Pablo Neruda. Se trata de un ajuste de cuentas, es un poemario que se publicó aquí en Querétaro en 1987. Fue mi primera aportación poética en Querétaro. Apareció en El Ruido de las Letras, el suplemento cultural de noticias de Querétaro, en agosto de 1987. En el proyecto de Paterna Vía, Arturo Santana evocaría aquellos vívidos recuerdos de su padre que dejarían una honda huella de su niñez. Es un reclamo que el hijo le hace al padre alrededor de 30 años después de sus fechorías, las del padre. Paterna Vía adquirió una definición unitaria en un cuaderno que Nuria Boldó y Manuel Cruz editaron en 1994. Digamos que a partir de ese cuaderno puedo decir, aquí hay un escritor. Aunque 4 años atrás, en 1990, mi amigo José Luis Sierra me había publicado en una colección para chavos. Yo ya no estaba tan chavo, pero me invitó a publicar y pues entonces publiqué Fugas en mi menor. Pero decir así sin ánimo de vergüenza que este cuaderno Paterna Vía, sobre todo porque su escritura comprende este breve periodo principios de 1978 y 1983. Está fechado, está cercado por estas fechas, ¿sí? Fueron 5 años de escritura constante, ocupado exclusivamente en el tema. Un hijo le reclama a su padre su ausencia, su desamor, su vacío, pero muy a su pesar no lo puede odiar, aunque haya un verso por ahí que lo diga. Es retórica. Paterna Vía, y que aquí en Querétaro ha reseñado Luis Alberto Arellano con mucha propiedad. Se reseñó en la ciudad de Guadalajara
se reseñó en la Ciudad de México, en algunos periódicos nacionales. Se hizo mención de esto, pero sin lugar a dudas la reseña de Luis Alberto Arellano es la más cercana a las intenciones originales. Después de Paterna Vía, vendría el proyecto de 4 poemarios contenidos en el libro Fugas en Mi menor, considerado por el propio autor como un intento experimental. Y el de Fugas en Mi menor, de 1990, es un proyecto, no sé si quepa el adjetivo, de experimental. Son 4 poemarios en el interior, 4 fugas, ¿sí? Pero tienen unidad poética distinta. Solo y mi alma. Hay una elegía por la muerte de un amigo muy querido, entrañable, Héctor Eladio Hernández Castillo, allá en Guadalajara, compañero mío de generación en la Escuela Normal de Jalisco. Hay otro poemario que habla sobre el deseo, principalmente la presencia del deseo como acicate de vida. El tercer poemario de Arturo Santana sería el de Alba Nuestra de cada día, cuyo contenido define el autor como los clásicos poemas de amor. Son estos clásicos poemas de enamoramiento. Ay de aquel poeta que transitó sus primeros esfuerzos sin haber hablado del amor. Y yo extraño en la poesía de los jóvenes ahora, extraño el texto amoroso. Lo que le da sentido a nuestra existencia justamente es el amor, y extraño a los escritores posmodernos que no solamente no escriben sobre el amor, sino que no saben abordar el texto amoroso. ¿Acaso por el riesgo enorme de escribir poesía amorosa? Es mucho riesgo, porque tenemos miles y miles de años escribiendo poesía sobre el amor, de manera que escribir un texto amoroso sin reiterar lo que ya se ha dicho es muy difícil. Y tal vez los escritores del presente no quieren arriesgarse por algo que acaso no valga la pena. Posteriormente, cuando el maestro Arturo Santana se había establecido ya en la ciudad de Querétaro, escribiría el poemario De Luz y Tordos Negros, en el cual, según palabras del mismo maestro Santana, es un homenaje a la tierra y a los amigos que lo acogen. De este poemario escuchemos algunos fragmentos en la voz del propio maestro. Los tordos pulsan el aire afinando sus cuerdas en tono azul, abismándose en el primer movimiento de la urbe. Del cimatario a la cañada, punteando un sol en los arcos, ensayan acordes de luz como una fuga en el cielo pautado. Notas negras en la armonía de alas de la ciudad.
Este fragmento pertenece al poemario De Luz y Tordos Negros que publicó la Universidad Pedagógica Nacional en 1998. Este poemario, ya radicado yo en la ciudad de Querétaro, es una especie como de reconocimiento y agradecimiento a esta ciudad. De manera que puede verse ahí el asombro, la sorpresa, la idea de que vivo en una ciudad rica, muy rica, históricamente reconocida por su presencia en el espectro de los estados de la República como una ciudad extraordinaria. Y así lo dejo ver en este poemario, en donde agradezco la bienvenida a muchos amigos que he formado en mis 30 años de estancia en la ciudad de Conín. Uno de los primeros amigos que hice en esta ciudad fue José Luis Sierra. Diríamos el primer queretano con el cual conversé acerca de literatura y de manera particular de poesía. José Luis Sierra, que en paz descanse. Con él formé parte de tertulias y encuentros con Salvador Alcocer, que en paz descanse también, con Florentino Chávez, con Manuel Cruz y un poco más tarde con Francisco Cervantes, cafeteando y hablando de letras. Hay muchas distancias entre los escritores, históricas, culturales, de formación, etc. Pero ese objeto común, el de la literatura, particularmente el de la poesía, codo a codo, entrañables en una circunstancia común, la de la escritura, nos permitió vincularnos a través de la palabra oral como circunstancias de café. En su búsqueda de formas poéticas, el maestro Arturo Santana se acercaría al erotismo con el poemario La Iguana. Después de Luz y Tordos Negros, siguió esa parte erótica, lúdica, más cercana al juego que a la descripción formal, realista y seria. Me refiero a La Iguana. Es un poemario para gozar, para disfrutar. Le digo a mis alumnas, por favor, cuando lo lean, procuren estar acompañadas. Estar bien de alguien que las ame, etc. Y si pueden leer haciendo algo más ameno que la lectura, pues háganlo. Incluso dejen el libro por ahí y dedíquense a cosas más útiles para el espíritu. Se agotó, por supuesto, el poemario, el de La Iguana. Lo publicó el Fondo Editorial del Gobierno del Estado en la colección Peces Voladores en el año 2000. Uno de los proyectos más importantes en los que participaría el maestro Santana sería el de La Pajarita de Papel, de Nuria Boldó,
con quien el autor guardó una estrecha amistad. A su muerte, le dedicaría un poemario del cual escucharemos un fragmento. La fuente de aromas verdes, el ámbito de un verano, el patio de cantera regada con resolana, el plúmbago a ras de la orilla del sol entre las sillas del patio, los cactos sobre las mesas, el escándalo del jazmín, un crepúsculo queretano sobre las grietas de los muros, un folio blanco en tus manos, la discreción del ajenjo, tus ojos hurgando oscuros, los helechos obstinados contra el ámbar de una presencia viva, el polvo sobre las malvas, tus libros, la jaula de los canarios, trazos de mar sobre la cúpula de San Antonio, el surtidor de luz en el rincón de la bugambilia, tus canas íntegras, tus alpargatas viejas, el olor de la albahaca, la arrogancia del pirú, la austeridad de los álamos, la pócima dulce de tu compañía. Estamos hablando, por supuesto, del poemario Nuria, con el cual le doy un homenaje, un reconocimiento tardío, porque no se me ocurrió hacerlo cuando ella estaba en vida. Se nos fue a Barcelona en 1995, en el mes de mayo. Regresó un año después derrotada, en el sentido existencial del término, un cáncer que estaba minando desde el interior su salud, y proyectos frustrados que no llegó jamás a ver, y finalmente se nos fue en diciembre del 97. Yo escribí un poema muy breve en el 97, una cosa muy breve, más como una demanda de quien dirigía una revista en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y una vez que tuve el ejemplar de este número especial y leí mi texto, sentí tristeza. ¿Cómo es posible tanto afecto, tanto amor a Nuria Boldó y no me mereciera algo más que 10 líneas en un poema carreriado? Entonces se me ocurrió, a partir de ese momento, escribir algo más digno. Y escribí Nuria, un poemario cuya edición se realizó a mediados del año 2000. Y bueno, con ese escaso monto de su edición, fue presentado en la ciudad de San Luis Potosí, porque la edición estuvo toda hecha a mano por Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio en esta técnica de reproducción manual y en tinta. Solo 30 ejemplares. A partir de entonces, el poemario ha adquirido vida más desde mi sitio que desde la publicación. La amistad y los proyectos conjuntos con Nuria Boldó motivarían uno de los más bellos y sensibles poemarios del maestro Santana. Escuchemos otro de los fragmentos. Salvo el rigor de tus canas, ninguna empresa fijó más hondo tus años como tu forma de dar. Habitual como el aire, tu corazón dispuso bienes y besos en cada oportunidad para la justa de cada quien. Fue una suerte de hazaña la permanencia de tus afanes para llegar un instante inédito en el sentido del otro.
Salvo tus ojos en el futuro, ninguna causa alentó más alto la mira de estar aquí. Bajo el iris profundo de una nostalgia, sorprendimos al mar. Trazaba el gris de tus ojos con un añejo desdén hacia el sopor de una tarde amarilla. Es angosta la vía, pensaste con un reflejo sabor en la infancia de una sed, situada por el regocijo de una risa en el borde. Apuración de espuma mientras hablabas del tiempo espeso que suele precipitarse con la memoria. Dolía ese tono. Abrirse de par en par contra dioses y péndulos en la zozobra de un sueño virgen, cuando un mudo nadie llenaba de asombros aleros y plantas. Dolía. Frente al pórtico abierto de una lluvia de olores, frente a la mesa festiva de una prima recién llegada, frente a los héroes de luto, frente a un tiesto de lirios, frente al listón rojinegro de una luz derrotada. Iba una ronda de humo sobre tus canas cuando supimos la levadura de ayer, el blanco sobre un motivo de la familia dispersa desde la cuesta republicana. Es inmensa la saga, reconociste con el puño de días grabados con el apremio de tus andanzas. Basta. Entonces dolía la evocación del olivo, el tacto del agua contra las redes, la vestidura añil de tus esperanzas. Tomar café allí en la pajarita de papel era una especie de ritual, porque hablábamos de siglos en un instante y hacíamos de cada instante un recuento de los siglos en el arte, en la historia, en las luchas insurgentes, en la poesía. Un grupo de amigos llamábamos distancia al filo de tu enfermedad y nos vencía el curso de una extraña sedimentación tan próxima a la tierra, tan fuego y mordedura. Mirábamos el mar que parpadea en los ojos de quien se sabe náufrago y distancia cuando la noche orilla. Leíamos el trazo de la anticipación hacia el secreto nudo de ver las cosas con las manos abiertas de su integridad. Contábamos la herencia de tu amistad, multiplicada por el día menos previsto para partir. De algún modo, esta ciudad de Querétaro le debe un reconocimiento público a Nuria Boldó, porque la presencia de la pajarita de papel, primero allí en Pasteur y después allí en el cambio de ruta, era un ardid para el arte, para la lectura, para la cultura. Muchos eventos transcurrieron entre finales de 1989 y mayo de 1995, cuando su partida. En ese poemario, editado todo en serigrafía por Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio y el apoyo de Luis Alberto Arellano, esos 30 ejemplares, por supuesto, se agotaron inmediatamente. Sin embargo, la edición existió y lo contamos en el inventario de los poemarios. Una hermosa edición que he agradecido profundamente a mi paisano Luis Enrique Gutiérrez
Ortiz Monasterio. Leí una esquela entre líneas de una página gris. También la tarde era un fardo de plomo sobre mis ojos. Vi el silencio de una casa en ruinas, un ramo de geranios muertos, un dejo de incertidumbre en los dedos de una mujer. Cerré la imagen para evocar el trance de un episodio en llamas. Leí una voz derramándose, un corazón cediendo. Oí una casa. Leí una causa, porque recordemos que Nuria Bordó formó parte de las utopías del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, en tanto se entregó también a las luchas revolucionarias radicales desde algunas organizaciones que se destacaron en los años 70. En el año 2000, el maestro Santana vería publicadas casi simultáneamente 3 de sus obras. Fue un año de mucha suerte para el escritor, porque en el año 2000 se publicaron 3 poemarios casi simultáneamente. El de La Iguana, el de Nuria, y uno más que editó la Universidad Nacional Autónoma de México con el título de Desde el Asombro. Me atosigaron los 3 poemarios porque que una invitación a Morelia, que una invitación a San Luis Potosí, que una lectura en Guadalajara, que otra en el etcétera. No había hecho con los anteriores, lo hice con estos 3 juntos, amontonados, que no merecieron una reseña local, aparte de algunos textos de algunos amigos generosos. Las obras del maestro Arturo Santana se reunirían en la antología poética En el ojo del huracán, Medida. Entonces se trata de 7 poemarios: Paterna Vía, Desde el Asombro, La Iguana, el de Nuria, el de Fugas en Mi menor, el de Alba Nuestra de cada día, y un esfuerzo muy cercano a nosotros, que pertenece al 2012, es de En el ojo del huracán, Medida. Es una lectura que 2 amigos locales, José Manuel Velázquez y Benjamín Moreno, me hicieron el favor de leer la obra en su conjunto, conjuntar, hacer una selección y publicarla en el 2002 con el título de uno de los versos de un poema no incluido. Bueno, sí, pero no. Ahí en el prefacio se explica esta circunstancia. Es un recorrido muy breve sobre los poemarios de 40 años de escritura. No es mucho, pero diría alguien por ahí, es todo lo que tengo.
Como parte del quehacer literario, el maestro Arturo Santana ha realizado una intensa labor de promoción y análisis de la poesía en Querétaro. Hay escritos por ahí una veintena de ensayos que abordan temáticas principalmente locales, porque me he ocupado de seguirle la pista a los escritores más connotados de la literatura en Querétaro. Hablo de Humberto Carreón, de Francisco Cervantes, hablo de José Luis Sierra, de Salvador Alcocer, porque necesariamente se trata de figuras que forman parte del arco iris local. Hay un interés por darle seguimiento a la obra de estos autores a partir de la década de los años 30 y hacia nuestro presente. Y bueno, los ensayos, la mayoría de los cuales están publicados y pueden consultarse en el sitio web www.desdelasombro. Ahí están alojados y abiertos al escrutinio de los interesados en la poesía local. En este sentido, además de haber compartido con ellos esta extraña obsesión por seguirle la pista al quehacer literario, nos hemos dado cuenta paralelamente de cómo la tradición se enlaza con nuevos escritores, los nuevos escritores locales. Miguel Aguilar, Manuel Cruz, con Luis Alberto Arellano, José Manuel Velázquez. Es decir, hay un conjunto de propuestas que nos permiten afirmar la tradición literaria en Querétaro está viva, toda vez que hay proyectos de revistas, de novelas, de escritores en su conjunto que denotan el interés por darle continuidad a partir de las nuevas circunstancias. En el año del 2010 invitamos a un conjunto de estos jóvenes que han venido participando y construyendo la nueva literatura. No es posible identificar con claridad qué será de ellos como escritores, en tanto que sus proyectos están en marcha, están vigentes, y esperaremos un poco para tener una idea más clara de sus trayectorias y la calidad de sus escrituras. Tal vez 5 años más nos darán un panorama más claro de dónde están, quiénes son, qué están haciendo y cuál es su aportación, ¿sí?, a la historia de la literatura local. De manera destacada podemos señalar a José Martín Hurtado, un escritor polifacético. El doctor Martín Hurtado ha escrito recientemente una obra muy importante sobre la función social de la poesía y hace un corte en el siglo XIX, los primeros años del siglo XX. Hay que seguir de cerca
este estudio porque se trata de un itinerario no tanto de autores, que los hay, sino de circunstancias sociales que están subrayando cómo la literatura desempeña una función en tanto que ofrece testimonios de emociones y de acontecimientos que forman parte de la microhistoria en Querétaro. En este sentido, hablemos de que es una obra muy importante, la del doctor José Martín Hurtado Gálvez. Por otro lado, podemos señalar que la existencia de las tecnologías de la comunicación y de la información modernas han tenido su impacto en la escritura. Y es posible advertir cómo a través de sitios web, de blogs, del Face, cómo hay esfuerzos para hacer de estas tecnologías los soportes más vivos, más vigentes de lo que estamos haciendo en la ciudad en materia de escritura. Cabe destacar el esfuerzo de aquellos que no solo hacen de la escritura un proyecto personal, sino también lo comparten con la comunidad, ¿sí? Par 3, hablo de Par 3 y de otros esfuerzos de quienes vienen haciendo de las páginas electrónicas es una vitrina para mostrar lo que está ocurriendo en la ciudad de Querétaro. Hay que estar atentos a esto porque se trata de esfuerzos y de iniciativas personales que no trascienden el sitio en donde están expuestos. Y cabe el riesgo de que la historia de esta trayectoria literaria en nuestro estado sea desconocida por los escolares, sea desconocida por los estudiantes de secundaria, los estudiantes de bachillerato, que acaso reconozcan con mayor propiedad las virtudes de otras literaturas y desconozcan impunemente lo que se hace en la ciudad. Estoy hablando de la necesidad de una mayor difusión del quehacer literario en nuestro estado por los naturales o avecindados en la ciudad. Es necesario difundir con mayor oportunidad, con mayor pertinencia a las escrituras de nuestros escritores locales. En esa dirección podemos hablar de una gran cantidad de muestras, de antologías, tanto de poesía como de narrativa, y que señalan esta necesidad de una mayor difusión, como lo hablo. Por otra parte, la dramaturgia local se ha fortalecido con talleres de dramaturgia que han venido ampliando el espectro de lo literario con la aportación de los talleres y los dramaturgos locales que han venido incentivando a los jóvenes para que se dediquen a esta labor.
Un escritor con el talento y la pasión como las que posee el maestro Arturo Santana no podría estar ocioso. Por ello, es que el autor ya prepara la edición de otras obras. Actualmente tengo 3 poemarios inéditos esperando su turno, durmiendo el sueño de los justos. Hay un poemario allá en la ciudad de Guadalajara que está haciendo fila, porque deben saber que como en la tortillería también hay que hacer fila para que te publiquen, ¿sí? Muchas veces la fama no sirve, no vale 1 kilo de tortillas, pero pues uno se atiene a ella porque estamos permanentemente en busca de lectores. Hay un poemario titulado El polvo de los girasoles. Está ahí en Guadalajara haciendo fila, esperando su turno para ver si alguna editorial jalisciense se toca el corazón y nos publica. Hay un poemario inédito por ahí cuyo título me reservo, y luego tengo un poemario para niños que también está esperando su turno, esperando una mejor suerte que estar guardado ahí en el cajón. El gobierno del estado no publica poesía para niños. Además nadie me ha llamado, nadie me ha requerido un texto para niños. Está ahí y sigo escribiendo. Hemos llegado al final de este recorrido por la vida y la obra del poeta y ensayista Arturo Santana. Agradecemos al autor su disposición para colaborar en esta edición. Asimismo, agradecemos al equipo que hace posible la realización de este programa. Por hoy se cierra esta revista cultural. Los esperamos en la próxima emisión de Querétaro en la Cultura.